están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no nos conocen, mi nombre es Lourdes. Y yo soy Pablo. Somos uruguayos viviendo en Brasil, Florianópolis. Y estamos yendo hoy, 12 de junio, porque hoy en Brasil se conmemora el Día de los Enamorados y es la víspera también del Día del Santo San Antonio de Lisboa. Entonces es una fecha muy especial para ir hoy, para mostrarles un poco el barrio, para recorrer, y también les vamos a contar por qué se conmemora hoy, 12 de junio, el Día de los Enamorados acá en Brasil. A diferencia del resto del mundo, que es más conocido el 14 de febrero como el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Bueno, acá estamos entrando a una bifurcación de la entrada principal de Santo Antonio de Lisboa, porque ¿qué pasa? En la entrada principal se tranca más y además en general no hay lugar para estacionar. Por este lado hay un truquito que les dejamos de una bifurcación que está re tranqui, en general no hay tránsito y en general siempre hay lugar para parar, bien fácil, así que fica dic. Y como ven, acá ya se empieza a ver las calles de adoquines clásicas de Santo Antonio de Lisboa. Estas calles bien de la época colonial que trajeron los portugueses acá, y sigue intacta la calle. Entonces, ¿por qué el Día de los Enamorados es en junio en Brasil y no es en febrero como en el resto del mundo? Bueno, primero que nada, ¿cuál es el origen del Día de San Valentín? Tanto en Estados Unidos como en Europa tomaron el Día de San Valentín, o sea el 14 de febrero, mientras que por acá, por Brasil, se festeja el 12 de junio desde 1948. ¿Y por qué eso? Bueno, estuvimos investigando y lo que encontramos fue que se festeja el Día de los Enamorados en junio principalmente por dos motivos. Uno es un motivo comercial y otro es un motivo religioso. Bueno, el motivo comercial, que supuestamente es el principal por el que se puso en este día, es porque vino la idea de conmemorar en este día, el Día de los Enamorados, por un publicitario que se llamaba João Doria, que básicamente fue contratado por una empresa publicitaria que se llamaba Exposición Clipper, y le dieron como objetivo aumentar las ventas de junio, que siempre eran muy fracas, muy bajas, y de esa manera se le ocurrió poner el 12 de junio esta celebración para con eso incrementar las ventas. Dicen, por lo que investigamos, que se basó mucho en el Día de las Madres, inspirado en que era una fecha comercial que se generaba muchas ventas el Día de las Madres. Bueno, agarró y se le ocurrió en junio poner esta fecha para de esa forma también generar que las ventas suban mucho. Entonces se dice que uniendo lo útil a lo agradable, creó esta fecha, esta conmemoración, y creó un eslogan publicitario que decía lo siguiente: "Não é só con beijos que se proba o amor". ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Y resulta que la propaganda fue juzgada como la mejor del año por la Asociación de Propagandas Paulista de esa época. Así que bueno, parece que le salió bastante bien. Y ahora, hablando sobre el motivo religioso que llevó a ser conmemorado el Día de los Enamorados acá en Brasil, fue escogido el 12 de junio por ser la víspera del día de celebración de Santo Antonio, que ya era muy famoso en Brasil por ser el santo casamentero. Entonces ese sería el otro motivo por el que se escogió esta fecha, el 12 de junio, Día de los Enamorados. tiene una importancia histórica
porque se comenzó a formar en 1648, con la llegada de los primeros portugueses al lugar. Las tierras eran habitadas por los guaraníes, que eso explica la diversidad cultural que existe en el lugar. En el año 1750, Don João V le dio al barrio el título de freguesia, dándole como nombre al barrio Nossa Senhora das Necesidades da Praia Comprida, que fue cambiado el nombre en 1948 como Santo Antonio de Lisboa, en donde el barrio se tornó como distrito y sigue con ese nombre hasta la actualidad. Y claramente el nombre del barrio, Santo Antonio de Lisboa, tiene relación con el santo que lleva el mismo nombre. Pero esto no siempre fue así. Y bueno, para contarles un poquito sobre el barrio, dónde está localizado, se encuentra en el norte de la isla, a 9.5 kilómetros del centro de la ciudad, entre los barrios Cacupé y Sambaquí. El barrio tiene una extensión de 22 kilómetros cuadrados y tiene una población de más o menos 1.650 personas. O sea, es un barrio bastante chico dentro de todo, pero muy rico culturalmente. Gran parte de la red urbana de estas personas que viven acá se concentra en las dos calles principales de acá de Santo Antonio, que son las calles Padre Lourenço Rodríguez de Andrade, que conecta al barrio con la SC 401, la ruta, y la calle Gilson da Costa Xavier, que parte desde el centro histórico y es un acceso para llegar al barrio Sambaquí. Desde la playa es posible admirar la Bahía Norte, también los barrios del continente que se ven por ahí y el puente Ercilio Luz, que también se llega a ver desde acá, sobre todo de noche, queda espectacular con las luces, se ve todo desde acá. En el centro histórico del barrio, entre las dos plazas principales, podemos encontrar las principales atracciones turísticas, que entre ellas están el antiguo posto de la Alfándega, la casa en donde se hospedó Don Pedro II y la primer calle calzada del estado de Santa Catarina. Otra de las atracciones turísticas principales de acá, del barrio, está el famoso cartel de Santo Antonio de Lisboa, en donde todos los turistas se vienen a sacar fotos. Y también el detalle no menos importante, sino el mejor de acá para nosotros, es el atardecer. La vista del atardecer en Santo Antonio de Lisboa es una de las vistas más increíbles de la ciudad de Florianópolis. Y este es uno de los lugares que eligen las personas de Florianópolis y también de Santa Catarina para visitar en el Día de los Enamorados, en donde se encuentra en la Rambla de Santo Antonio de Lisboa, además del hermoso atardecer, todos los restaurantes en donde las personas vienen a cenar. Bueno, y ahora les vamos a contar un poco sobre nuestra experiencia acá en el Día de los Enamorados en Brasil, que la verdad el primer año nos llamó mucho la atención. No sabíamos que se conmemoraba el 12 de junio, la verdad. Nosotros allá en Uruguay, como es costumbre, se celebra el 14 de febrero, como en casi todos los países del mundo. Y acá, claro, nos llamó pila la atención, llegó el 14 de febrero, no había muchos anuncios ni eslogans sobre el día de San Valentín, y tampoco se veía mucho en la calle o en los locales, por ejemplo, los restaurantes, etcétera. Nada o muy poco relacionado con el tema, entonces nos llamó pila la atención. Y bueno, hasta que llegó la época cercana a la fecha, a principios de junio, ya habían carteles de Día de los Enamorados acá en Brasil. Y claro, ahí nos pusimos a investigar y fue cuando nos dimos cuenta que lo celebraban este día. Claro, nuestro primer 12 de junio acá, como nosotros llegamos y a los 2-3 meses cayó la pandemia, no había restaurantes abiertos, no había locales abiertos que tuvieran decoración del tema. Entonces, en ese sentido, no se sintió tanto como que fuera el Día de los Enamorados, pero bueno, en cuanto a un poco más de anuncios, eslogans, se veían algunos anuncios sobre el tema, entonces claro, ahí dio a entender de que justamente lo festejaban en junio. Y bueno, fue el año pasado donde más vimos la decoración y más movimiento relacionado a esta fecha conmemorativa, y la verdad que quedamos maravillados de cómo celebran este día, la verdad. Todos los restaurantes decorados,
con corazones por todos lados, muy lindas decoraciones de la temática de esta fecha especial, y es una fecha que la celebran bastante acá en Brasil y la verdad que nos encantó, y está bueno que sea una fecha diferente al resto del mundo. Sí, porque básicamente nosotros como que lo festejamos doble. Lo festejamos el 14 de febrero, que es lo que nosotros estamos acostumbrados de toda la vida, y a su vez como que adoptamos la celebración de acá de Brasil del 12 de junio, entonces nosotros festejamos 14 de febrero, 12 de junio, 2 veces por año. Y el Día de los Enamorados ya es la tercer mejor fecha del año para el comercio en el país, solo por detrás de Natal, o sea Navidad, y el Día de las Madres, que en este día alcanza el facturamiento de 1.5 billones de reales. Y bueno, vinimos a una cafetería, se llama Café da Praça, tiene un estilo bien portugués. Estamos viendo los precios de las cosas para pedir. Nosotros pedimos 2 macchiato grandes y nos salieron 9,50 reales cada uno. Acá venden también dulces clásicos de la gastronomía portuguesa, como por ejemplo pastel de Belén, que acá nos cuentan más o menos qué es, nosotros nunca probamos. Es una masa hojaldrada, rellena con una crema de huevo y las espolvorean con un toque de canela. El pastel de Belén sale 18 reales. Más que dosis está medio salgado. Y les vamos a dejar también en pantalla el precio de algunas cosas, como por ejemplo cafés, capuchinos, expresos. Venden también sorbetes, o sea helados. Venden también té y los diferentes dulces especiales, como por ejemplo tapioca, torta de manzana con helado de crema de vainilla, brownies y mucho más. ¿Approved? Está muy frío, muy frío. Pa, está salado, sí, hoy la verdad que está fríazo. Se vino el frío a Florida. Pa, mal, con todo se vino. Y uno que ya se desacostumbró un poco del frío, te parte al medio. Además se está levantando viento ahora. Mal. No, se vino salado el frío. Y claro, como estamos desacostumbrados ya acá, de que no hace tanto frío, ahora que se vino así una ola fría, pa, está heavy. Desde que vinimos acá no hacía este frío No, tan así, la verdad. Nunca habíamos sentido... Creo acá. que es el mes más frío que ha hecho. Sí, o sea, en 2 años y medio que estamos viviendo acá, hoy seguramente es el día más frío que estuvimos, ¿no? Yo diría que sí. Está muy helado. A ver qué tal. ¿Está bueno? Está rico. Está muy tubón. Bueno, hablando sobre la gastronomía del lugar, hay varios restaurantes, como les dijimos, a la orilla del mar, que la mayoría son de mariscos, pescados, es decir, frutos de mar. Acá es muy común que se consuman las ostras, entonces en la mayoría de los restaurantes ofrecen eso. Y también vimos que hay 2 cafeterías, una fue la que nosotros pasamos por ahí, y también hay algunas heladerías. Y una cosa muy interesante es que a nosotros que somos uruguayos nos hace acordar mucho a Colonia del Sacramento. Y seguramente muchos que ya conozcan Colonia del Sacramento en Uruguay, seguramente también les va a parecer bastante similar, porque tiene ese aire bien colonial que justamente tiene Colonia, acá también en Santo Antonio de Lisboa. Y esa conservación histórica de lugares que se nota que tienen mucho tiempo, pero al mismo tiempo que están bien conservados, así como incluso las calles de adoquines, bien similar también a la ciudad de Colonia del Sacramento en Uruguay. Like a bird on a tree, I'm just sitting here,
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita también para recibir todas las notificaciones de los siguientes videos. No olvides de dejarnos tu like si te gustó el video. Y también dejanos abajo en los comentarios qué te pareció el barrio de Santo Antonio de Lisboa y también qué te pareció el Día de los Enamorados en junio acá en Brasil. Es un barrio hermoso, a nosotros nos encanta, tiene mucha historia y hay mucho más por recorrer, así que más adelante les vamos a traer otro video de Santo Antonio de Lisboa porque la verdad hay mucho por mostrar de este barrio. Hasta el próximo video. ¡Nos vemos!